Guajira colombiana, por ser vecina de frontera y congregar los 4 pueblos de la sierra, ha permanecido las lenguas vernáculas. De hecho, compartimos un plurilingüismo y una parte cultural. Para la licenciatura en Educación e Interculturalidad y para la Universidad de La Guajira es de suma importancia este acercamiento con el Caribe, porque nos dieron categorías y variables de poder sustentar la lengua materna para los estudiantes y los pueblos que perviven, como lo dije al inicio de este diálogo. Y este diálogo trajo con usted cosas que el pueblo de Aruba como acá también tienen en común sobre lo que es el uso de la lengua materna. Claro que sí, el pueblo de Aruba con la Guajira colombiana comparte 2 asuntos. Primero, no estamos de frente al mar y esto nos hace entender que la lingüística debe estar ahí por algunos íconos, por una cultura material. 2, tenemos una lengua, tenemos la enseñanza de ese bilingüismo que nos hace a estar unidos. También Aruba, al igual que Colombia y que la Universidad de La Guajira, investiga cada una de la pervivencia lingüística para poder subsistir y existir en este mundo del lenguaje que se puede perder. Nosotros trabajamos no para fortalecer, sino para pervivir las lenguas que hay en el departamento de La Guajira colombiana. ¿Quiénes están hoy presentes? Vi estudiantes, pero también vi a profesores, a docentes. Claro que sí. En este conversatorio y el acercamiento con el Gran Caribe estuvieron presentes la directora del programa de licenciatura en Educación e Interculturalidad. Por supuesto, el rector de la Universidad de La Guajira estaba sabido y dio cabida a este evento también profesores de Guayunaiki, profesores de la parte afrodescendiente, comunidades y estudiantes de la licenciatura en Educación e Interculturalidad para el aprendizaje de este curso que trae el doctor Todd Dandaré para nosotros.